Saludos a todos. Qué dicha que podemos reunirnos nuevamente para continuar con nuestros estudios en las iglesias del Apocalipsis. Recuerden que estamos en la iglesia número 3, la iglesia de Pérgamo, y estamos en la sexta parte de la iglesia. Hemos llegado al punto de las advertencias, que es aquel momento en el cual el Señor hace señalamientos de algo que no le agrada y le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, y por extensión hasta llegar a cada uno de nosotros, de cosas que deben ser evitadas desde todo punto de vista para no caer en algún grado de desobediencia delante del Señor. Qué dicha que podemos compartir esto, porque hay algo cierto que creo que ya lo he repetido en otras ocasiones y que es una realidad que se vive en el entorno de la iglesia cristiana, y es el hecho de que lo único que nos llevaremos delante de la presencia de Dios es precisamente aquello que nosotros aprendemos aquí acerca de la palabra de Dios. Todo lo demás queda acá. Por lo tanto, es importante que tengamos cuidado a las advertencias, como a toda la palabra de Dios en general, y en particular este tipo de señalamientos, porque el hecho de que el Señor las mencione indica la propensión en la cual cada uno de nosotros puede caer. De hecho, podemos ver ahí en el encabezado que la forma como el Señor se presenta cuando dice: y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, está indicando que llega en una posición molesta, incómoda, de enojo, de ira, y que está dispuesto a castigar. De hecho, lo vamos a ver más adelante, en cuanto a que cuando el Señor señala que va hacia la iglesia, no dice voy a ir a ti, sino lo que indica en los originales es que ya está en camino hacia la iglesia para emitir un eventual juicio sobre cada uno de ellos. Pongámosle cuidado, por favor, a estas enseñanzas, porque es importante que no las perdamos de vista y que sobre todo las retengamos en el corazón, las tengamos claras en el entendimiento y las practiquemos en nuestra vida. Es así como llegamos a la Filmina 53, que es la primera de 8 que componen esta sección del estudio de hoy, y analizamos de forma puntual la advertencia que el Señor le está haciendo a la iglesia de Pérgamo. Y le dice, versículo 16 en su segunda parte, lo que ya leímos en el encabezado: pues si no, es decir, si no cumples lo que te dije anteriormente de arrepentirte, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hay obviamente algunas de las enseñanzas que la palabra del Señor nos da que son de fácil comprensión, y ciertamente yo creo que no requiere mayor esfuerzo entender lo que el Señor está diciendo aquí. Para ser sintético en cuanto a esto que el Señor está mandando, ese mandato que el Señor le ha dado a la iglesia de arrepiéntete tiene, para nuestro entender y para nuestra necesidad, una de dos inevitables respuestas que el siervo de Dios le debe dar a su Señor. Y esto dicho con carácter de urgencia, es decir, cuando el Señor manda arrepiéntete, no es para que lo haga mañana o la otra semana o la otra quincena, no, es para que lo haga ya, con carácter de urgencia. Y una de las respuestas, la primera de las respuestas, la más natural, necesaria, obvia y por supuesto la más aconsejable, es aquella en la cual el siervo se humilla delante de su Señor, se presenta ante Él totalmente contrito para pedir perdón y reconciliarse con su Dios. Esta es una necesidad que cada uno de nosotros tiene claramente sabida, porque el mismo Señor lo promete en su palabra. Primera de Juan 1:9, Él dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Bueno, pues ante una promesa tan veraz, tan real, tan firme como la que el Señor hace aquí en su palabra, pues sería más que terco, necio diría yo, si el siervo, sabiendo que ha hecho algo indebido, no se presenta delante del Señor en esa posición de humillación para pedirle perdón y reconciliarse con su Dios. No hacerlo es la segunda respuesta que eventualmente un siervo negligente puede darle a su Señor. Un siervo torpe y ciego podría darle a su Señor de no cumplir con esa advertencia, con ese mandato que el Señor está dando, y caer en el si no, que significa una falta de arrepentimiento, y por lo tanto ser sujeto al castigo que su Señor le propinará por no haber actuado diligentemente en lo que el Señor manda. Una muestra de esto lo entendemos y lo vemos en la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 11, versículos 29 y 30,
donde entre otras cosas Pablo le está señalando a los corintios que debido a ciertas actitudes que ellos estaban teniendo de desobediencia, de irrespeto y de comportamiento indebido en la Santa Cena del Señor, Pablo dice, mire, por estas razones hay entre ustedes muchos enfermos y algunos incluso ya murieron, precisamente porque el juicio de Dios cayó sobre ellos. Como ven, el juicio que el Señor puede emitir eventualmente y según las circunstancias, según su voluntad y propósito, puede ser inmediato en algunos de los siervos que se resisten a proceder al arrepentimiento. Y esta torpeza y ceguera, como les decía hace un rato, que inevitablemente descarría al siervo, le impedirá ver su situación real. Y adivinen qué, cuando decimos le impedirá ver su situación real, lo que estamos haciendo es trayendo a nuestro viejo amigo Jeremías, el profeta que en el capítulo 17, versículo 9, nos dice, tengan cuidado porque ustedes tienen un corazón tremendamente engañoso y además es perverso. Por eso el profeta nos advierte. Un segundo aspecto que tenemos que también considerar es la inmediatez. Es decir, que tan pronto se cumple lo que el Señor dice cuando advierte a la iglesia, que si no hace aquello que Él le ha mandado, el arrepentimiento, le dice, vendré a ti pronto. Y en esto es importante que cada uno de nosotros entienda que esta venida del Señor a emitir un castigo sobre un siervo negligente y que se comporta indebidamente, nunca debe medirse en días, sino en horas. Incluso yo me atrevería a afirmar que según las circunstancias el Señor podría presentarse en cuestión de minutos. Es decir, si la gravedad de la falta, si el impacto de la falta, si el testimonio es grave delante del entorno del siervo, el Señor perfectamente podría emitir su juicio de castigo con algún grado de severidad inmediata. Y esto se enfatiza como una acción inminente por suceder. Por eso es que la traducción más correcta a esa frase, si no, vendré a ti pronto, es la que dice, estoy viniendo. En otras palabras, para entenderlo más claro, estoy yendo hacia ti y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Así que tengamos pendiente esta verdad para no caer en algún acto de necedad. ¿Por qué? Porque recordemos, y esto lo hemos experimentado como siervos, que a mayor temor al castigo, más rápido es el arrepentimiento. Y estamos hablando de siervos que tienen conciencia de esta situación. Pasamos a la Filmina 54 y siempre con el versículo 16, donde como un tercer aspecto importante que debemos considerar es que la ceguera en la que el ser humano vive es tan profunda, es tinieblas tan negras, que la negación de la existencia de Dios alcanza a las grandes masas. Es decir, en estos días en los que vivimos, el hecho de que una parte importante, muy importante de los seres humanos se confiesen ateos, lo cual significa una negación de la existencia de Dios, está afectando a la sociedad en general como un todo y de manera cada vez más grave, más exponencial. Entonces, como resultado de esta herejía tan complaciente en el cual la sociedad está viviendo y que está siendo sostenida de generación en generación y empeorando cada día más, para ellos, obviamente, si Dios no existe, entonces el juicio divino hacia aquellos que ofenden al Señor tampoco existe. Es una negación que por necesidad se presenta, pero aquí tenemos un problema, que esta situación se ha propagado tan abundantemente que hoy tiene el agravante de que este tipo de mentiras se han introducido en la iglesia del Señor. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente en el sentido de que dentro de la iglesia haya quienes de manera alocada desafían y niegan la existencia de Dios. No es que no puedan haber, seguramente habrá algún por ahí otro retrasado que haga semejante tipo de afirmaciones. Pero dentro del concurso de los creyentes en general, no es que necesariamente se esté produciendo esto, sino que tristemente hay algunos creyentes que puedan estar pensando que el castigo del Señor siempre se tarda en llegar. En otras palabras, que eso que dice el Señor, vendré a ti pronto, o estoy viniendo hacia ti rápidamente para pelear contra ti, o contra ellos, o contra los ofensores, es algo que algunos de los creyentes tienden a creer que esa venida del Señor puede tardar bastante tiempo y que le da, si se quiere, irónicamente podría decir hasta con motivo de risa, el hecho de que tendrá tiempo para hacer otras cositas indebidas antes de que el Señor lo alcance. Y esto, pues por supuesto, es algo que debemos tener muy presentes porque el Señor en Hebreos 12:6 nos hace una clara advertencia, que Él al que ama, disciplina
y corrige a todo aquel que toma por hijo. En otras palabras, si hemos ofendido a Dios y nos hemos negado al arrepentirnos de la falta cometida, sin ninguna duda, como hijos de Dios, Él vendrá y nos disciplinará. En otras palabras, peleará contra nosotros. Otro aspecto es que el siervo fiel, aquellos que, como ustedes y como yo, pretendemos, queremos y nos esforzamos por comportarnos debidamente delante del Señor, tenemos claro y sabemos que el si no vendré, cuando el Señor dice si no vendré o estoy viniendo y pelearé contra ellos, es tanto pronto como inevitable si no hay arrepentimiento. Es decir, que si la persona llega a creer que el juicio del Señor sobre él se tardará, entonces muy probablemente el castigo de su Señor lo va a sorprender y va a llegar a la hora en que no la está esperando. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque se resiste a arrepentirse. Pasamos así a la Filmina 55 y siempre, repito, con el versículo 16, esta es la tercera de las 8 que componen este estudio. Y aquí vale hacernos una pregunta, ¿quiénes son ellos? Esos a los que el Señor se refiere cuando dice pelearé contra ellos. ¿Quiénes son? Bueno, pues hay tres posibles respuestas y las vamos a ver, pero por favor tengamos mucho cuidado cuando analicemos esto porque no podemos darnos el lujo, si podemos llamarlo así, de pensar con ligereza o de culpar con ligereza. Recuerden que al final de cuentas el que viene a juzgar y el que viene a castigar eventualmente es el Señor de la iglesia. No somos nosotros los llamados a hacerlo. Lo que sí podemos hacer es eventualmente llamar al arrepentimiento al siervo si nos hemos dado cuenta que ha hecho algo indebido, pero no actuar como el juez porque esa tarea le corresponde a nuestro Señor. ¿Cuáles son esas tres posibles respuestas? Bueno, la primera es que el Señor se está refiriendo en cuanto a ellos a aquellas personas que introducen y practican la doctrina de Balaam y la de los nicolaitas dentro de la iglesia. Es decir, en otras palabras, se refiere a falsos creyentes que llegan de afuera de la congregación, fuera de la iglesia. Es decir, testaferros de Satanás que se introducen dentro de la iglesia del Señor, perdón, no dentro de la iglesia, porque ellos no pueden entrar a la verdadera iglesia del Señor. Se introducen dentro del grupo de la reunión de los santos de Dios para propagar esas mentiras y esas herejías. Ese es el primer grupo. El segundo podrían ser los miembros de la iglesia, creyentes verdaderos que aceptan y consienten y que probablemente hasta practican este tipo de cosas, estas prácticas heréticas y que se contaminan con aquella herejía que aquellos que vienen de afuera introducen dentro de la iglesia. Y esto lo podemos deducir porque el Señor dentro de lo que dice, dentro de lo que advierte a la iglesia, les dice: tienes ahí a los que retienen, es decir, hay dentro de la congregación siervos que retienen la enseñanza de los de Balaam y de los nicolaitas. Entonces, la tercera opción podría ser que se refiera a ambos, es decir, tanto a los que vienen de afuera introduciendo herejías, como a los que desde adentro los aceptan y la practican. Es decir, el Señor podría estarse refiriendo tanto a los primeros como corruptores y a los segundos como cómplices de los corruptores al permitirles entrar dentro de la iglesia. Aquí quiero hacer una cita de una poetisa mexicana del siglo XVII, más o menos por ahí, que se llamaba Sor Juana Inés de la Cruz, quien en uno de sus poemas escribió una frase que siempre me ha impactado desde hace cualquier cantidad de años que la aprendí. En una parte de sus poemas decía Sor Juana Inés: ¿o cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Sin duda no se requiere mayor esfuerzo para entender a qué se refería Sor Juana Inés de la Cruz cuando escribía esta frase. Pero sin ninguna duda también podemos estar seguros de que podemos extrapolar esta frase del poema de esta poetisa y aplicarlo a este tipo de gentes. ¿Por qué? Porque peca tanto quien lleva y practica las herejías de la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, como aquel que acepta y consiente dentro de su entorno cristiano este tipo de prácticas. Es decir, tanto es culpable el que peca por la paga como el que paga por pecar, aunque la figura no se aplique de manera literal, en este caso a lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo, pero no deja de ser completamente cierto. Llegamos así a la Filmina 56 y aquí se nos ha hecho necesario, dentro del estudio que vamos llevando, hacernos una pregunta de esas que, como les he dicho otras veces, son incómodas, porque quisiéramos no tener que hacerlas, o lo que es más, quisiéramos no tener que contestarlas, pero hay que hacerlo.
porque verdaderamente parte de lo que estamos haciendo al estudiar la palabra de Dios es extrayendo la enseñanza que en ella hay para que mi vida sea correcta delante de Dios, y por lo tanto hay una pregunta que debemos hacernos. En esto de lo que el Señor está advirtiendo a la iglesia de Pérgamo, la pregunta es, ¿dónde estoy yo hoy, en este momento, en una situación así? Es decir, en la intrusión dentro de la doctrina sana y pura de la iglesia con las herejías tan perversas que hay alrededor en la sociedad y en pseudoiglesias llamadas cristianas. ¿Cuál es la advertencia que el Señor está haciéndome a mí en este momento con lo que está diciendo? ¿Acaso verdaderamente existen este tipo de doctrinas corruptas como la que practicaban en la iglesia, como las que había en la iglesia de Pérgamo, estas doctrinas de Balaam y las de los Nicolaitas? Bueno, estas son preguntas totalmente realistas que ciertamente debemos hacernos. ¿Cuál era la doctrina de Balaam en esencia? Bueno, era básicamente el amor al dinero. Eso lo podemos ver en Números 22 del 17 al 19. Balac, el rey de Moab, le ofreció a Balaam una gran suma de dinero para que maldijera a Israel. Balaam lo intentó, pero Dios se lo prohibió y obviamente no recibió la recompensa. Entonces, básicamente la doctrina de Balaam, dentro del entorno y contorno de todo lo que contiene como doctrina herética, estaba el amor al dinero. Lo segundo es, como ya les dije, que para lograr ese tipo de cosas, este pseudo profeta debía maldecir al pueblo de Dios y a cambio recibiría la recompensa monetaria. Pues hoy, precisamente, como se comportó Balaam en aquel momento, hoy el amor al dinero domina totalmente a los falsos maestros que andan por todo lado predicando herejías engañosas que cambian y trastornan la sana doctrina de muchos para el único fin: robarle a creyentes ingenuos su dinero y sus propiedades. Lastimosamente tienen un poder de convencimiento tal que la gran mayoría o una gran mayoría de los siervos de Dios caen. Pero la razón por la que caen no es tanto por el poder que esta gente tiene, sino simplemente por la ingenuidad de estos siervos de Dios. Entonces, para tenerlos engañados y poder estafarlos, hay quienes creen en sus mentiras, y parte de esas mentiras es el falsamente llamado Evangelio de la Prosperidad, que tanto se predica hoy y que tristemente muchísimos se lo creen. ¿Por qué? Porque es gente que normalmente pasa necesidades económicas o que quisiera tener abundancia de dinero para satisfacer sus caprichos y sus deseos. La conclusión a la que podemos llegar es que la práctica de la doctrina de Balaam ciertamente existe hoy en día. Pasamos a la Filmina 57 y también debemos preguntarnos qué hay de la doctrina de los Nicolaitas. Bueno, algunos han dicho como probable que uno de los males que afectaban a las doctrinas nicolaitas fueron las prácticas sexuales inmorales. Uno de los que opina así es MacArthur, quien hace esta afirmación que sin duda tiene una base histórica y sobre todo de comportamiento de lo que pasaba en Pérgamo. Entonces, por ejemplo, para un entorno pagano e inmoral como el que había en aquellos días en la ciudad de Pérgamo, estos actos de inmoralidad sexual eran totalmente naturales. No solo eran naturales, sino que eran incluso necesarios dentro del paganismo y dentro de la idolatría que se practicaba en los diferentes templos a los dioses que se adoraban en aquel momento en Pérgamo. Entonces, obviamente, si esto era algo que la sociedad aceptaba y practicaba como totalmente necesario, era un verdadero riesgo para los creyentes rechazarlo, ya que al hacerlo ellos iban a entrar en conflicto con las autoridades civiles y religiosas de esos días, y tomando en cuenta el sistema legal que existía en aquellos tiempos y sobre todo el sistema ético y moral que dominaba en esos días, este tipo de enfrentamientos era un claro perjuicio para quienes se oponían a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la sociedad que los practicaba era mayoría absoluta y sobre todo tenían el poder civil, el poder militar, el poder económico y el poder religioso para enfrentar a cualquiera que se les opusiera. Así que, para congraciarse con este tipo de prácticas indeseables, algunos dentro de la congregación se permitieron el lujo de dejar que estas prácticas malsanas se dieran en la reunión de los santos. Y repito, aquí es cuando ya empezamos a ver la necesidad de la advertencia y sobre todo la necesidad de que tal advertencia nos alcance a cada uno de nosotros. Pasamos a la Filmina 58 y siempre estamos en la parte aquella donde nos preguntamos cuál es la posición mía en una situación así, cuál es la advertencia que el Señor me hace y sobre todo si estas doctrinas tan corruptas y tan perversas se están practicando hoy en día. Y la respuesta hasta aquí es un rotundo sí. Bueno, pues ¿qué?
¿Por qué? Porque basta un vistazo al entorno religioso que hoy nos gobierna, y me refiero a gobierna que prevalece dentro de la sociedad. Esto en cualquier lugar, prácticamente no hay lugar en el mundo donde no lo podamos ver con total claridad, que los nicolaitas en sus prácticas aborrecibles y de perversión sobreabundan en nuestros días. Solo hay que oír las noticias, solo hay que ver en internet, solo hay que ver incluso en las prácticas y comentarios que se hacen en este canal a través del cual estamos promoviendo la palabra de Dios, la sana palabra de Dios, y podemos ver que verdaderamente las prácticas nicolaitas sobreabundan en medio de una sociedad que las mira, se goza en ellas y participa de cada una de ellas. Existe un refrán muy apropiado que podríamos decirlo aquí, que es aquel que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué significa esto? Que durante los milenios que este maligno ser lleva administrando, para decirlo de alguna manera, la sociedad de este mundo, ha aprendido muchas mañas, ha aprendido muchas maldades, ha mejorado muchas perversidades y ha introducido dentro de la sociedad doctrinas verdaderamente corruptas que han mutado en gravísimas perversiones como las que lastimosamente y hasta vergonzosamente podemos ver dentro de la sociedad que nos rodea. Así que tengamos mucho cuidado, porque recuerden que este ser que nos rodea, como dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente a nuestro alrededor, viendo a ver cómo nos devora. Y si estamos descuidados, simple y sencillamente caeremos en alguna de sus trampas. Y estas doctrinas corruptas y perversiones mejoradas que este ser ha inventado, ha creado y ha promulgado dentro de la sociedad, vienen excelentemente sazonadas con los argumentos incluso escriturales necesarios que las justifican delante de los ingenuos para hacerlas legales. Es decir, se cumple en esta actitud aquello que había dicho el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20, que de estas personas que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pues esto es de manera literal lo que está pasando en la sociedad del día de hoy. Y la sociedad lo mira, y la sociedad lo acepta, y en algunos casos hasta lo aplaude, y lastimosamente esto tiende a confundir al creyente verdadero y a debilitar su posición para con su Señor. Y en esto se están cumpliendo las palabras proféticas del apóstol Pablo cuando dice en 2 Timoteo 4, 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La literalidad del cumplimiento de esto que Pablo nos dice aquí en esta carta a Timoteo es increíble. Solo basta mirar el entorno, solo hay que darse cuenta a nuestro alrededor sin tener que ir muy lejos para darse cuenta que esto se cumple, repito, de manera literal, en las personas que nos rodean y en la sociedad corrupta que las practica. Llegamos así a la Firmina 59, que es la penúltima del estudio de esta semana. Estamos en la Firmina 7 de las 8 que la componen y siempre estamos en el versículo 16, ya al final, cuando el Señor le ha advertido a la iglesia de Pérgamo que si no se arrepiente, Él está yendo hacia la iglesia y peleará contra aquellos que practican este tipo de cosas con la espada que sale de su boca. Dice literalmente, con la espada de mi boca. Creo que mayor gravedad de lo que significa para una iglesia que su Señor le diga esto, no hace falta explicarlo con mayor detalle, porque su gravedad se entiende en el hecho de que el Señor dice que va a pelear con una espada de guerra. Así que esto es algo que debería tenernos, no solo a nosotros suficientemente advertidos para vivir una vida correcta delante del Señor. Y esto también nos lleva a la última parte de esta advertencia, que es esto. Ahora, ¿cuál es esa espada? ¿Será una espada literal? ¿Será una espada del guerrero romano, la espada larga con la cual peleaba y derribaba a sus enemigos? En este caso, ¿cuál es esa espada que el Señor usará para derribar a los corruptos? Bueno, pues el apóstol Pablo lo señala claramente. Esa espada es la palabra de Dios. De aquí la necesidad de que cada uno de nosotros esté completamente atento y de manera constante alimentándose de la palabra de Dios. Escribe el apóstol a los Efesios en el capítulo 6, versículo 17 y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la espada que cada uno de nosotros requiere y necesita para enfrentar a este tipo de testaferros de Satanás en cuanto a aquellos que tratan de meter dentro de la iglesia del Señor y corromper la sana doctrina? Bueno,
como dice aquí el apóstol Pablo, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquellos que conocen la palabra de Dios, la entienden y la ejercitan, tienen la capacidad para oponerse de manera firme y poderosa a la entrada de este tipo de cosas. Aquellos que negligente y cobardemente se alejan de un estudio y de una obediencia a la palabra de Dios, están sujetos a caer en las garras de su enemigo. Y el poder de la palabra de Dios, qué tan poderosa es, la podemos ver con absoluta claridad en todo su esplendor en el capítulo 1 del libro del Génesis, donde por el poder de la palabra el Señor ordenó que las cosas existieran y todo existió porque Él así lo mandó. ¿Qué hace entonces la espada del Espíritu en los siervos del Señor? Bueno, pues lo podemos ver en Hebreos 4:12, que sea la misma palabra de Dios la que nos diga, la que nos advierta acerca del poder de la palabra de Dios. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y ciertamente cada uno de los que creemos y confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, Dios y Salvador, sabemos que es verdadero lo que aquí afirma el siervo que escribió la carta a los Hebreos, porque cada uno de nosotros lo ha experimentado en su propia vida. La palabra de Dios penetró eficazmente hasta lo más profundo de nuestro ser, cortando todo nuestro ser, penetrando hasta partir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras coyunturas, nuestros tuétanos. Nos ayudó a discernir con pensamientos ciertos y verdaderos las intenciones de nuestro corazón y llegar a la conclusión de que estábamos, como dice Pablo, totalmente perdidos en delitos y pecados. Y por esa condición de llegar de lo que hizo la palabra de Dios es que llegamos al estado de arrepentimiento y contrición delante del Señor para pedirle perdón. Entonces, obviamente aquí esta expresión que usa el escritor de la carta a los Hebreos es el pasaje es en sí mismo una forma figurada y cierta de narrar los efectos de la palabra de Dios. Es decir, que estos, como dije, ya lo experimentamos, cada uno de nosotros son tangibles, son visibles, son tangibles porque lo sentimos y son visibles porque los demás pueden ver el resultado de lo que la palabra de Dios hizo en cada uno de nosotros. Y como complemento podemos reafirmarlo con la carta que Pablo le manda a Timoteo, la segunda en capítulo 3, versículos 16 y 17, cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios. De esto tenemos absoluta certeza y precisamente porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para una serie de cosas como enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, es por lo que estamos aquí instruyéndonos para poder hacer las cosas como son correctas delante de nuestro Dios. Llegamos así a la filmina número 60, ya esta sería la octava de las 8 que componen la parte del estudio de esta semana y estamos en la parte final de la advertencia que el Señor le hace a la iglesia de Pérgamo. Y para esto lo que quiero es leer un texto de la misma palabra de Dios de esa, que como acabamos de ver que dice el escritor de Hebreos, es capaz de penetrar hasta lo más profundo del ser y como es una espada de dos filos, llega y hace y abre y declara y nos muestra la verdad de lo que ella puede hacer y de lo que cada uno de nosotros debe reconocer. Un texto que es toda una verdad y ciertamente que deberíamos tener presente, que se encuentra en Apocalipsis 19 del 11 al 16, donde el apóstol Juan escribe, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Este del cual está hablando Juan aquí es el Señor Jesucristo, en su segunda venida, regresando victorioso, ya no como la primera vez, como un siervo humilde, sino como el Dios verdadero que es, y viene con una espada listo
para pelear, para juzgar y para destruir a sus enemigos. Bueno, pues yo creo que la advertencia para cada uno de nosotros es clara, no necesariamente en este pasaje, del cual van a ser testigos todos aquellos que hoy se oponen a la palabra de Dios y al Señor Jesús, que niegan al Padre Celestial, que no quieren aceptar la oferta de salvación a través del nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Todos ellos se van a enfrentar a este momento ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este sería un buen momento para que cada uno de nosotros dé gracias a Dios por lo que nos ha dado, de manera sincera, de manera efectiva, de manera eterna. Que por su gracia cada uno de nosotros se cuenta no entre los que van a recibir al Señor Jesucristo en esta condición, sino en los que vamos a participar con el Señor Jesucristo en su regreso victorioso a esta tierra. Bien, aquí estaríamos terminando el estudio de esta semana y les doy las gracias por participar y por quedarse hasta el final. Nuevamente, como ya lo he venido haciendo, yo los invito con todo mi corazón a que verdaderamente participen de este estudio, tratando de entregarle a otros la oportunidad que probablemente hasta aquí no han tenido, de escuchar un mensaje de salvación en la misma voz del Señor Jesucristo, me refiero a la carta en sí, y así puedan llegar en algún momento a conocerlo y a ser salvos también. Y eso en mucho depende de que cada uno de nosotros promueva entre sus conocidos y aún más allá esta carta, enviándole estos mensajes, enviándole estos estudios y sobre todo, recuerden, orando por ellos para que la palabra del Señor se cumpla y su propósito llegue hasta donde el Señor quiera llevarla. Así pues, y con la ayuda del Señor, nos estaríamos volviendo a oír en 8 días. Dios los bendiga y los guarde.